Creo que la salud tiene que ver con la posibilidad de gestionar ese desequilibrio del permanente movimiento en las mejores condiciones posibles y en la libertad de tomar decisiones para que sean placenteras. Me parece que esa palabra que dijiste al final es clave, o el bien común. Me parece que es lo que articula todo el trabajo conjunto y que va ordenando esa dinámica que traía recién Barbie. Y más que nada me parece positivo la respuesta de la gente cuando trabajas así en equipo. Y a mí yo siempre cuando pregunto a la posta también lo que digo es que es como una gran familia. Entonces así ayudarte entre todos y como dice Moni también de toda la convivencia para mí encaja perfectamente para esa población. Bueno, esto es un logro de ese conjunto de actores dentro de ese espacio con la gente del barrio y las necesidades que había en el barrio, que era un centro de salud. En los otros centros de salud solamente van, trabajan, cumplen su horario y ya está. En cambio, acá en la posta se preocupan por tu bienestar y eso es lo que hace también que funcione de otra manera. Mi nombre es Rodrigo Carubini y les doy la bienvenida al tercer episodio de Voces por la Salud, un podcast sobre la posta sanitaria Ramón Carrillo. Esta producción busca abrir conversaciones profundas y necesarias sobre la salud como construcción colectiva, atravesada por las condiciones de vida, el ambiente, la sexualidad, el acceso a derechos y el conocimiento. En esta oportunidad conversamos sobre cuidados, sexualidades y salud junto a una agente sanitaria, una psicóloga, un trabajador del centro de día, una referente barrial y una tocoginecóloga. Nos encontramos con Florencia Rocío Lemaire, que es agente sanitaria desde el año 2024 y vecina del barrio La Ribera. Tenemos también la presencia de Bárbara Cosio, que es psicóloga matrícula número 8057, formada en la Universidad Pública y recientemente incorporada a la posta de La Ribera. Por acá lo tenemos también a Joel La Rosa, que es profesor de historia y psicólogo social. Es miembro del equipo del Centro de Día de Gestión Municipal que funciona en el barrio La Ribera. Mónica Alejandra Montiel también forma parte del equipo y es referente de la organización social local Amas de Casa del País y vecina del barrio La Ribera. Y por último, pero no menos importante, tenemos a María Julia Di Desidero. Ella es médica, matrícula número 19.367, es especialista en tocoginecología, trabajadora de la posta sanitaria y coordinadora de talleres de mujeres. Como ya dijimos en otro de los capítulos, la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Quizás lo más conveniente sería hablar de procesos de salud. Implica realizar una mirada amplia, abarcativa e integral de un ser humano en todas sus dimensiones. Antes de meternos de lleno a hablar de conceptos como género, sexualidad, salud reproductiva y demás, me interesa que, aunque sea brevemente, definamos lo que entendemos por salud. Entonces, ¿hay algún valiente que nos cuente qué es la salud? En realidad estoy recordando una charla con algunas amigas que decíamos esto, bueno, en principio es un derecho y también agregábamos que está en un proceso muy complejo en relación al acceso, ¿sí? Me parece que puede ser un buen puntapié para arrancar. Un concepto difícil de definir. Creo que nosotros en el barrio y en la posta, en el comedor, a partir de la pandemia y a partir del trabajo y de este grupo de chicos que se sumaron a esa situación tan complicada que vivimos con el COVID, empezamos a entender un poco esto, qué es lo que para las personas, qué era la salud. Y bueno, tiene creo que muchos significados. Hoy decíamos, bueno, esto es un derecho y como que no lo nombramos como tal porque lo damos por entendido que es un derecho. Pero un derecho que muchos no conocen y que parten desde cosas muy básicas como comer todos los días. Juli, ¿vos querés agregar algo o que tenés algún otro tipo de definición sobre qué es la salud para vos? Mi aporte sería, yo cuando empecé la posta, ya hace casi 2 años, trabajaba siempre en la salud como desde el punto de vista de la enfermedad, como sanar a las pacientes. Y la visión de la gente sobre todo eso me hizo cambiar mucho el concepto de salud. Para mí está mucho involucrado lo social
Y otra cosa que me pasa que en la consulta diaria es que también a veces también tienen que tener un abordaje psicológico, porque no solamente vienen con un problema biológico en sí, y como que es bastante más amplio eso. Y estar en la posta, bueno, me ayudó a estar en contacto más con la parte social, que en mi otro trabajo por ahí no estaba tan en contacto con la población. Y bueno, Florencia, vos como agente sanitaria que justamente recorre el barrio, ¿qué opinás sobre lo que es la salud? Para mí, cuando empecé a trabajar en esto, empecé a investigar y a darme cuenta que no solamente eran enfermedades, sino que muchos puntos de vista, como si bien tener una casa digna, nosotros lo que hacemos es recorrer las casas y verificar a ver si están bien, no solamente de salud, si no tienen todos los cuidados, sino también de que si la casa está bien, si tienen el agua, eso también ayuda a la salud. Son muchos los puntos de vista, no solamente enfermedades, sino también, como dijo Juli, psicológicamente y el bienestar de cada uno. Justamente hablando de la parte más psicológica, tenemos a Barbie, que vos como psicóloga, ¿qué opinás? ¿Qué te parece a vos que es la salud? Bueno, mejor que quede para lo último, para escuchar un poco, porque realmente es un concepto difícil de definir, pero quizá por la temática del capítulo de hoy también pensar que necesariamente tiene que ver con el cuerpo, para introducir esa palabra, y que entonces tiene que ver con el placer y el displacer y la gestión de eso. Yo creo que la salud, en relación a esto como derecho o determinada por condiciones sociales, condiciones habitacionales y demás, tiene que ver con la posibilidad de gestionar en lo corporal, porque salud viene del campo de la medicina y bueno, los psicólogos nos cuesta entendernos dentro del campo de la salud. A veces estamos ahí como en un lugar límite también entre lo social, la salud, no entendemos muy bien. Entonces creo que hay que remitir al cuerpo y al bienestar o el malestar del cuerpo, que no significa que esté dividido de lo psicológico, porque eso es un problema que tenemos también cuando abordamos. Entonces es la posibilidad de que el cuerpo esté en condiciones de buscar placer y deseo y de gestionar el displacer, que pensaba recién que tiene que ver con la posibilidad de pensar en la vida, que muchas veces hablo con algunos pacientes, que es problemática, que no es equilibrada, que es como permanentemente desequilibrada, que el único equilibrio es la muerte, el punto cero, y entonces que es permanente desequilibrio, permanente displacer, permanente movimiento. Creo que la salud tiene que ver con la posibilidad de gestionar ese desequilibrio, el permanente movimiento en las mejores condiciones posibles y en la libertad de tomar decisiones para que sean placenteras. Bueno, y digo yo, en todo este tire y afloje, si se quiere, de lo que es la salud, de lo que es esta ausencia de enfermedad, pero todo lo otro que fueron diciendo ustedes, muy importante, y cada uno con su mirada particular, con su historia particular. ¿Qué creen ustedes o qué tipo de roles encontramos dentro de un barrio, dentro de una posta sanitaria, que van sumando justamente a esta mirada de la salud? A partir de la pandemia estamos cocinando, sostenemos una olla una vez a la semana y bueno, el rol sería de las compañeras que hacen ese trabajo ad honores todos los días jueves, es resolver un plato de comida para la gente del barrio. Y pensándolo más en una cuestión más médica, Juli, vos como tocoginecóloga de la posta, ¿con qué te encontrás? ¿Cuál es el panorama que ves ahí en la posta? ¿Cómo es la llegada tuya a ese lugar? Bueno, la llegada mía fue porque tengo un cargo de ciertas horas y comparado con el otro centro de salud que sigo atendiendo, cuando me comentaron el rol de las agentes me pareció muy novedoso porque no tenía ni idea qué era, y gracias a ellas que van recorriendo las distintas casas, he tenido un montón de pacientes que hace años que no se iban en controles ginecológicos, entonces las chicas ya le daban el turno y venían a la consulta y después como que teníamos una buena respuesta y agradecidas porque hayan ido a la casa a preguntarle.
tienen una planilla las chicas, entre un montón de cosas que preguntan, pueden rescatar un montón de pacientes que, más allá del control ginecológico, también que no usaban métodos anticonceptivos o que no tenían acceso al método anticonceptivo que tenían por la pandemia, por ahí quedaron bastante desprotegidas todas. Entonces me parece que el rol de la gente a mí me sirvió muchísimo para la consulta diaria y me pareció distinto a lo que yo hago en el otro centro de salud. Bueno, Flor, y justamente ahí Juli está hablando de su llegada a la posta. Vos, como vecina del barrio, ¿qué es lo que vos sentiste? ¿Cómo fue ese cambio? Si viviste algún cambio en este momento en que se empezó a gestar este otro tipo de espacio o que quizás tomó otro tipo de forma diferente o de rumbo diferente al que tenía hasta ese momento. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo crees que el barrio recibió a la llegada de profesionales que fueron a laburar a la posta? Yo llegué a la posta por mi mamá, porque es la administradora del lugar, y me llamó mucho la atención en ese entonces, porque ella es ya agente sanitario, y yo le decía a ella, ¿por qué va a buscar enfermos a las casas? Y ahora que yo soy agente, me doy cuenta que no. Hay mucha gente que no se acerca a los centros de salud porque, no sé, no conocen o porque no tienen el acceso o no saben cómo llegar, y el ir a las casas personalmente y ver sus problemas que tienen ayudan mucho. Y bueno, fuimos resolviendo un montón de problemas que capaz que no lo conocíamos, tanto personal también como yo. Hay cosas que no conocía y esto me ayudó un montón, personal y también social, porque pude conocer muchas personas y ir abriendo caminos para la posta seria. Muy bien. Bueno, Joel, yo te traigo a colación en este momento de la charla porque, bueno, vos sos miembro de este centro de día que, tengo entendido, funciona ahí en el barrio de La Ribera. Quiero saber cómo es tu rol ahí, qué es lo que vos realizás, cuáles son tus tareas. Contar que soy miembro de un equipo, una parte, ¿no? El rol que me toca es de referente territorial. Poco funcionamos de la mano junto a diferentes talleristas, ¿sí? En el espacio se dan talleres deportivos y artísticos durante 5 días de la semana, de lunes a viernes, ¿sí? Un poco, no solamente acompaño los talleres, sino que también vamos abordando algunas situaciones particulares justamente referidas a la salud, a la educación y demás. En algunos casos trabajamos junto con la posta y se hacen algunas derivaciones, ¿sí? Ya sea a la psicóloga, al médico generalista, digo, o a la gine. Por un lado eso, después tenemos mucho trabajo en relación con las escuelas también, ¿sí? Si hay un caso de deserción escolar o peligro de deserción. Son varios las cuestiones que abordamos diariamente, ¿sí? Si tengo que pensar el rol más general que tiene el equipo, pensaría en una cuestión más preventiva, en esto que decíamos, bueno, pensar la salud como un proceso, y no solamente los aspectos de enfermo que traían recién, es decir, bueno, che, nosotros estamos trabajando esto cuando se alimenta la gente, en nuestro caso, cuando tienen acceso a la educación, a la recreación y demás, bueno, estamos desanudando, si se quiere, algunos focos de enfermedad. No sé si respondí tu pregunta, pero un poquito por ahí. Como psicóloga, o trabajando en la psicología, ¿te encontrás en alguna especie de limbo entre la parte más médica o dentro del concepto médico de la salud, pero también con una mirada social? ¿Con qué te encontraste vos cuando llegaste a la posta o cómo fue tu recorrido para llegar hasta ese lugar? Bueno, sí, creo que es como una pregunta para la disciplina, pero que también esto, ¿no? Entre lo social y lo individual, o entre la salud y lo que tiene que ver más con los derechos y demás. En realidad, considero que ninguna de las especialidades, por decirlo así, en salud puede solo abocarse a una parte de un sujeto. Todos los que estamos acá creo que tenemos como una mirada integral y eso es lo que a lo mejor caracteriza el trabajo. Yo me encontré con algunas preguntas que ya traía desde antes, por eso termino trabajando en la posta, o en lo comunitario, en lo público, que tiene que ver con las limitaciones que tiene un abordaje individual en general,
y tenemos permanentemente esa pregunta, ¿no? Como la salud de las personas, ¿es de yo, Carlos Gómez, o es de la comunidad, es de lo colectivo que sucede ahí, del entramado que en todo caso se refleja en la vida de esa persona, que permanentemente nos pone a los psicólogos, a los médicos, a los docentes, a las agentes, a pensar si lo que estamos escuchando o lo que se está manifestando en esa persona es de esa persona, como en términos de propiedad privada o individual. Entonces nos pone a pensar la salud mental, en mi caso, de una manera que respete la singularidad de esa persona que está hablando, que tiene esa marca individual, de ese yo, de ese nombre y apellido que está presentándose ahí, pero que a la vez implica escuchar un montón de situaciones que trasvasan, que exceden a la persona individual y que es necesario abordar de maneras como un poco más amplias, incluso no tan en soledad como profesionales, que somos profesionales que a veces trabajamos muy en soledad, con toda esta cuestión también del secretismo que nos implica la legalidad de nuestra profesión, que hay que guardar secreto profesional, la privacidad de lo que cuenta el paciente, cómo se maneja eso en relación a poder pensar que no es individual lo que le sucede a esa persona, en ese limbo también entre trabajar nosotros solos o interdisciplinariamente. Así que no es solamente pensar la salud de la persona en términos entre lo individual y lo social, sino también nosotros como profesionales trabajar solos o con otros. En este trabajo que quizás se va tejiendo una especie de red entre todos ustedes y bueno, muchísima gente más que no está acá porque la mesa no es tan grande para tener tantas personas alrededor, pero digo, ¿qué es lo que ustedes fueron aprendiendo en este tipo de entramado que se fue generando? ¿Cómo es trabajar entre distintas disciplinas? ¿Qué es lo que ustedes rescatan? ¿Qué es lo que les costó más quizás? No, yo contar un poquito también cómo es el espacio en el que se da esta convivencia. El barrio, La Ribera, de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, tiene está a la orilla del río Paraná, tiene lo que nosotros lo conocemos como el Comedor de La Ribera, que es un espacio municipal, una construcción toda de material que está construido hace, no sé, pero calculo que unos 30 años, donde siempre funcionó como, se le llamó siempre el comedor, pero en realidad siempre funcionó a medias. Nunca fue, ni terminó de ser un comedor, ni tampoco sería lo que tiene en estos últimos años, todo esto que vos fuiste nombrando, y en eso la verdad que la convivencia, nosotros que participamos como una organización social que trabajara dentro de ese comedor que contempla un montón de cosas, las trabajadoras municipales, las agentes sanitarias, los médicos, el centro de día, las organizaciones sociales que trabajan en el lugar. Bueno, eso no se dio nunca. Yo soy nacida en la ciudad, viví 30 años en ese barrio y bueno, la verdad que lo que se ha conseguido tiene que ver con este proceso en el que se ha podido ir articulando todo eso que trabaja dentro de ese mismo espacio en favor de la comunidad. Y bueno, la verdad que es extraordinario. No sé si habrá otros lugares que puedan trabajar con esa lógica que tiene ese espacio donde conviven un montón de sectores, de factores que es difícil trabajar la convivencia cotidiana. Juli, bueno, justo te agarro con el mate. En tu caso, vos, ¿cómo sentís esto que comenta Moni en cuanto a, estas dificultades que quizás ella vio en algún momento o esta convivencia? ¿Qué te parece a vos en tu caso? A mí a nivel profesional me enriqueció mucho trabajar en la mayoría de los casos conjuntamente, interdisciplinariamente
como decía Barbie, trabajo muchas cosas con ella también. Y más que nada me parece positivo la respuesta de la gente cuando trabajas así en equipo. Y a mí yo siempre cuando pregunto a la posta también lo que digo es que es como una gran familia. Entonces, así, ayudarte entre todos y como dice Moni también de toda la convivencia, para mí encaja perfectamente para esa población. Desconozco si funciona así en otros lugares también, pero a mí profesionalmente me sirvió mucho. Flor, en tu caso que, bueno, como agente sanitaria, digamos, ¿te sentís incluida en este equipo también? Sí, bueno, en lo personal a mí me ayudó un montón porque eh, en realidad no conozco las postas por ser agente sanitario, sino ya hice varios cursos ahí y en lo personal, digo, hablo, me ayudó un montonazo en aprender cosas que antes no las sabía o no sabía cómo ayudar a algún problema personal de otro. Y esto me ayudó un montonazo. Y bueno, y la posta me encanta. Ir ahí es como ir y postas mal y venís bien de ahí, porque es así. Entrás mal y salís bien. O sea que a mí me llama la atención cuando llegué de cómo la gente del barrio se apropió mucho de ese lugar. Que eso hasta el día de hoy me sigue llamando la atención de cuando van a buscar el pan o cosas así que hacen la cola. Y es como que se ha venido de todo el lugar la gente del barrio, que eso me parece sumamente positivo. Y creo que también la incorporación que se hizo de los distintos médicos fue por firmas que pidieron de la gente obviamente del barrio, que necesitaba ciertos profesionales. Entonces eso me parece sumamente valioso, que se puedan hacer propio del lugar y más de un centro de salud como la Posta. En la posta me parece que en relación a lo que están diciendo, hay sí o sí que trabajar así. No, si no lo haces con otros, que es lo que charlábamos antes, la propia dinámica del lugar te expulsa, no sé, ¿no? Si te cortás solo, de alguna manera. Como necesariamente conversás con el compañero, con la compañera, algo que te quedaste pensando, preguntás a alguna vecina si conoce a tal o si sabe por qué no vino. Hay necesariamente esa manera de funcionamiento, no sé, como rápidamente la incorporás. Em, y me parece que no hay forma de que alguien no esté integrado a esto, pero porque no sé, pensando, ¿no? Como los escuchaba recién y la interdisciplina pensada como que hay distintas disciplinas o distintos saberes que en un momento como que se juntan, puede no funcionar, digo, eso puede no existir. En la posta me da la sensación de que eso ya existía, que no es que lo inventamos, hay como, y que tampoco hay como que los vecinos se apropiaron, sino que eso ya existía y se fue como legalizando, se fue como escribiendo, esto ya se sabe hacer acá y no sé cómo decirlo, como se imprime, digamos. Esto se hace así en este territorio, se hace de esta manera, se soluciona así hace años y lo que estamos es dándole una legalidad para que se siga haciendo así, así como me da la sensación de que las agentes sanitarias se sienten parte pero no porque se tuvieron que incorporar o que las llamamos y les preguntamos algo. Eso ya funciona así de hecho. Entonces, por eso se siente, o al menos yo que estoy hace un par de meses, no estoy ni hace un año, se siente como tan natural y como una especie de, no sé, como pulso del lugar que bueno, como que se regula solo, me sale decir, y eso es cuando algo no está siendo forzado, sino que ya existía y que entonces sí o sí tiene que trabajar con el otro. No es que alguien ayuda a alguien, sino que hay una cuestión común ahí ya armada, y por eso se siente la comunidad, una cosa así. Se me ocurría preguntarle a Joel qué es lo que a él le pasa en el centro de día. Si también encontrás esta dinámica, si también encontrás que se labura de estas formas, como que todos aportan su parte para un bien común, me imagino. Sí, me parece que esa palabra que dijiste al final es clave, o el bien común. Digo, me parece que es lo que articula todo el trabajo conjunto y que va ordenando esa dinámica que traía recién Barbie. Son infinitas las veces que necesariamente teníamos que trabajar en conjunto. Digo, esto desde la llegada de un joven a
al centro de día a través de una agente sanitaria, una vez dentro del centro de día la necesidad de una atención psicológica, ginecológica o médica general. Digo, automáticamente es, bueno, juntarnos al equipo, charlar algunas cuestiones y dinamizar esa consulta muy rápidamente, algo que en otros espacios, como decíamos, bueno, donde se labura quizás más fragmentadamente, no llega a destino esa necesidad, si se quiere. Acá muy rápidamente se resuelve eso. ¿Sí? Y creo que tiene que ver justamente con esta lógica que traía Barbie de que ya está pulida. Yo entiendo que no sé si que fue muy trabajada, digamos, durante muchos años y que recién hoy ya tiene ese resultado que parecen de una dinámica que se da por sí sola, pero llevó mucho trabajo también de cada uno de los que estaban ahí, ¿no? Pero sí, yo también acuerdo que es como, ya me relajé, como, funciona, che. Digo, como, bueno, dale. Para ampliar eso, quizá no me refería tanto a como algo que está dado de hecho, sino como algo que evidentemente en la población, en las personas que allí nacieron, ya estaba como germen, como idea, digamos, y que por eso los que vamos a laburar ahí podemos tomarlo, y obviamente que a partir de trabajo y compromiso con eso, ¿no? Pero, y de pensar muchas cosas y de tomar ciertas decisiones y no otras, digamos, no es una cuestión ni instintiva ni natural, es de decisiones humanas, pero que me da la sensación de que refleja como una marca de lo comunitario que el territorio ya tenía, que las personas ya traían, como Monique habla desde ahí, que ahí nació, digamos, como, una marca de la región, no sé bien cómo decirle, como una hipótesis que tengo, ¿no? Pero esto de la convivencia dentro del espacio, lo contaba, y esto que parece que funcionara así desde añares, en realidad funciona así desde el 2020, con comienzo de la pandemia. El comedor, bueno, acá Flor, que también es del barrio, me puede acompañar, pero es un espacio que es una construcción muy importante e imponente en el lugar, y que al servicio de los vecinos estaba solo para, en ocasiones de alguna inundación, abrir las puertas, el mate cocido de la mañana y de la tarde, bueno, el centro de día que viene funcionando, pero después todo lo que tiene que ver alrededor de la salud, con lo de la posta sanitaria, que fue un cambio para la población de ahí, del barrio La Ribera, importantísimo, teniendo en cuenta que ahora tenemos los 2 centros de salud cercanos al barrio cerrados, centros de salud históricos del lugar, y que esto se construyó en menos de 5 años. Esto que cuando Barbie dice, bueno, yo llegué hace unos meses y siento esta sensación de que pareciera de que esto es, no, en realidad tiene apenas 5 años. También lo bueno que hicieron esto de la posta es que se reunieron personas o todo el equipo que quisieron ayudar a la gente, que se preocupan por lo que la gente necesita en realidad, porque no solamente es una profesión ser médico, sino también que tienen que tener la pasión de decir, esta gente necesita tal cosa. En los otros centros de salud solamente van, trabajan, cumplen su horario y ya está. En cambio, acá en la posta se preocupan por tu bienestar, y eso es lo que hace también que funcione de otra manera. No solamente es un trabajo, sino también es algo social bueno que hacen para que la gente esté bien. Y eso es lo que necesitaba el barrio, alguien que lo escuche. Retomo también lo que decía Moni, y que ella ponía este periodo de estos 5 años, de estos últimos 5 años. Entonces, eso era si no íbamos para atrás. Ahora, si nos vamos para adelante, de acá a 5 años, en un futuro, 2030, supongamos. Bueno, mucho tiempo, hay algunas caras que van haciendo por acá. Digo, ¿qué es lo que tiene que llegar? ¿Cómo creen que va a cambiar? Si va a cambiar de alguna manera. ¿Qué es lo que quisieran encontrar de acá a un tiempo? En la posta, en el barrio, ¿qué les parece? A mí me gustaría que, está bien que tenemos un espacio, pero nos gustaría tener otro espacio donde cada uno de las especialidades tenga su sector. Ahora es como que todo prestan su lugar para todo,
y estaría muy bueno que nos ayuden a construir un lugar donde cada uno tenga su espacio y crecer más, porque creo que nos falta más especialidades, que sé que vamos a llegar a tenerlas, pero que necesitan sus espacios, porque ahora todos compartimos el lugar con todos. Cada 5 años me cuesta pensar que en el barrio pueda haber transformaciones para las personas, para las familias que viven en ese lugar significativas. Sí, lo que creo es que lo de la posta, lo del trabajo en comunidad, en ese comedor, en ese espacio y con la gente, ha creado las condiciones para poder luchar por esto que decimos, bueno, la salud es un derecho, y entonces de acá a 5 años lo que veo es eso, que hay muchas condiciones para que esa población siga luchando para que los derechos a la salud sigan siendo obviamente mejores que los que están funcionando ahora, pero eso, me parece que se aprendió eso, que luchando por lo que realmente la gente necesitaba, se pudo conseguir lo que hoy está funcionando en el barrio, que era algo muy, muy necesario. Estas palabras que vos decís, Moni, sobre la salud como un derecho, y también retomando algunas palabras que decía antes Barbie, que ella hablaba de la cuestión también de la sexualidad, que bueno, justamente es el tópico principal de este tercer capítulo del podcast. Quería preguntarte, Barbie, ¿cómo involucramos a la sexualidad en todo este contexto? Si lo tratamos como un derecho, ¿de qué forma parte? Podemos empezar por decir que, al menos desde mi área, tenemos que poder pensar la sexualidad y no el sexo, que es un poquito más amplia y que tiene que ver con el deseo, que es lo que decíamos antes, con lo cual tiene que ver con el erotismo y tiene que ver con el amor. Entonces, imposible que no se aborde desde la salud, porque el placer y el displacer tienen que ver con esto, la realización personal tiene que ver con esto, la posibilidad de resolver malestares físicos, sintomatología física tiene que ver con esto, y sobre todo la posibilidad de ser un sujeto autónomo de derecho, como venimos conversando, y que toma sus propias decisiones, tiene que ver con esto. Así que lo abordamos desde la consulta individual, pero también en talleres, en situaciones más grupales. Seguramente cuando abordamos adolescencia, niñez, estamos acompañando esos trayectos sobre la sexualidad. Y sí hay, creo yo, me llamó bastante la atención en mi pasaje por la posta hasta ahora, la posibilidad de darle bastante relevancia a esto, que a lo mejor en otro momento de la historia no se consideraba así. Las vecinas, los vecinos se preguntan en torno a la identidad sexual, la orientación sexual, los derechos sexuales, la posibilidad de la planificación familiar, etcétera, etcétera, que podemos seguir ampliando, pero sí, es como muy fundamental para pensar la salud. Pregunta para Juli, porque justamente con tu mirada profesional desde la tocoginecología, ¿con qué panorama te encontraste vos en este tipo, o sea, en los términos relacionados a la sexualidad, a la salud sexual y demás? Con respecto a la sexualidad, por ahí muchas veces como que le cuesta contar así en la consulta el tema de sexualidad, como decía Barbie, del placer, de gozar, de autoconocimiento más que nada de su propio cuerpo. Yo lo que siempre les digo cuando vienen a buscar método anticonceptivo, que ahí las engancho, es la diferencia de la parte de sexualidad, del disfrute, de la parte de genitalidad, que muchas veces como confunden eso y tienen sobre todo la parte de genitalidad que lo hacen como fin reproductivo, por eso van a buscar un método anticonceptivo. Entonces yo le explico que no siempre es la parte sexual desde
con fin de tener un embarazo, que se puede ver otra forma de sexualidad y que no es con ese fin. Y ahí es cuando enganchan un poco el tema, bueno, y hablamos del placer, sobre todo el erotismo también, y bueno, eso también lo tratamos en el taller, y ahí como que tengo buena respuesta y se sacan un montón de dudas, sobre todo las adolescentes, y por ahí las señoras mayores, las adultas mayores, como le digo yo, que están por ahí o separadas o viudas y que se vuelven a encontrar con una nueva pareja, y la falta del deseo o un montón de cuestiones que salen ahí cuando viene, en este caso por ahí un control ginecológico, no vienen a buscar un método anticonceptivo, pero bueno, ahí yo siempre diferencio lo que es el placer y el disfrute de decir la sexualidad como genitalidad con fin reproductivo, que sería la salud sexual reproductiva. Era una pregunta que te iba a hacer, Juli, que un poco ya la respondiste y tiene que ver con que si la sexualidad se vive a lo largo de toda la vida o hay una etapa puntual en la vida en donde se viva y en las otras no. En verdad sí, se vive de que uno se tiene la primera menstruación, que se hace señorita, por decirlo así, y toda la edad fértil, para mí es como la más larga también a su vez, de que puede disfrutar del placer y después ya en la menopausia, como al disminuir las hormonas, ahí pasa eso, que la mayoría no tiene deseo, entonces como volver a reflotar la parte de sexualidad, que se encuentran por ahí muchas veces, que me ha pasado, solos, porque ya los hijos son adolescentes, se van de la casa, entonces se encuentra con su pareja y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, volver a reflotar todo el tema de la sexualidad, que a veces es difícil porque tienen un montón de tabúes, cosas que, y bueno, pero voy a tener de nuevo erección, mi marido, o sea, un montón de cosas que se plantean y que hay que trabajarlas. Muchas veces por ahí salen un montón de cosas que le pasaron durante la edad fértil, por decirlo así, o traumas o cosas así, que no sé si trauma es la palabra, pero cosas, experiencias malas o negativas que vivieron, entonces como que se cuentan en una edad que son más grandes, que un montón de cambios corporales propios de la menopausia, muchas veces con una pareja de mucho tiempo, que hay que revivir de nuevo la sexualidad y el disfrute, o por ahí con nuevas parejas, que también es como volver a empezar con un ser que no conoces. Y Joel, te hago una consulta a vos, que formas parte de este equipo en el centro de día. Llegan pacientes, podríamos decir, que en donde se requiere este tipo de abordaje desde la sexualidad o teniendo en cuenta otro tipo de situaciones o contextos que pongan el foco en la sexualidad. Bien, para mí, escuchándolas un poco a las compañeras y a vos, voy a pensar, todo el tiempo está presente esto, la sexualidad. Pensá que nosotros trabajamos con jóvenes de 12 a 18 años por lo general, en esto que decían de las etapas y que durante qué tiempo uno lo vive más activo, menos activo, digamos una etapa, si se quiere, exploratoria de los jóvenes, donde se empiezan a conocer y demás. En ese camino, quizá algunas dudas llegan directamente, pero la mayoría vienen camufladas y nosotros intentamos esto, develar, digamos, qué hay detrás a través de esto, del cuestionamiento, de hacerles preguntas, de esto, del acceso a los métodos anticonceptivos, de una consulta con alguna de las profesionales y demás, pero bueno, eso es constantemente trabajar con este aspecto, con esta otra dimensión de lo humano, ¿no? Es decir, bueno, tienen un montón de aspectos los jóvenes, pero en particular la sexualidad, bueno, está muy a flor de piel en este momento. Te veía notar algunas cosas en tu cuaderno, no sé si vienen a colación de lo que fuimos hablando hasta ahora y si querés comentarnos. Parece que la mesa está a mí me está enriqueciendo un montón, digo, y cada aspecto que traían las compañeras, digo, bueno, me está resonando en mi práctica cotidiana y demás, y uno por ahí, si bien trabajamos juntos y demás, y sabes más o menos cómo trabaja cada compañero, hoy tengo la oportunidad, si se quiere, de escucharlo más en profundidad justamente, digamos. Ahí te veo, Barbie, con ganas como de meter un bocado ahí en el medio. Quiero decir un montón de cosas, pero bueno. No, pensaba varias cosas. En realidad hay una distinción de género que hacer, o de géneros que hacer, sobre todo cuando estamos hablando de una posta sanitaria, de un lugar que es un centro de salud. La verdad es que cuando Juli contaba cómo se conversa sobre la sexualidad, si la sexualidad o el sexo, el intercambio sexual concreto aparece explícito en esas consultas, en general estamos hablando de mujeres. Las mujeres tenemos
muchísima más frecuencia de ser intervenidas en nuestro cuerpo y en nuestra manera de relacionarnos. Se sabe si somos vírgenes o no, cuándo perdimos nuestra virginidad, si nos viene la menstruación, si tuvimos embarazos, abortos, si pasamos, se sabe sobre nosotras y todo nuestro trayecto corporal y subjetivo muchísimo. Eso se pone en una historia clínica, es casi público, que me parece todo otro tema para abordar esto de tabú, no tabú, público, no público, la privacidad sobre la sexualidad, qué pasa con la salud y eso, abre un montón de preguntas, pero era lo que estaba pensando recién. Y cómo los varones en general, obviamente son todas generalidades las que voy a hacer, no tengo estadísticas, pero tampoco dudas, no. Pero bueno, los varones en general tienen mucha menos intervención sobre su cuerpo, en torno a la sexualidad, y se los interpela menos, se les pregunta menos. Tengo en la consulta concretamente varias adolescentes que casi forzadamente son llevadas a empezar con su anticoncepción cuando a veces no están pensando en iniciar su sexualidad, o no se sabe, o no lo quieren decir, o no sabemos bien, pero que tienen que dar explicaciones más rápidamente y más prematuramente sobre su iniciación en la genitalidad, en todo caso, como aclaraba ahí esta separación interesante también que hacía Juli. Entonces, también ahí hay una distinción de género que hacer, ni hablar cuando las identidades que se están armando son disidentes y no son cis, digamos, no se dividen en varón y mujer que coincide con su genitalidad. Ahí también hay todo un pedido de explicaciones y de justificaciones de cómo se está llevando a cabo esto. Entonces, me parece que la temática de la sexualidad, desde el punto de vista de los derechos del ciudadano, también nos lleva a cuánto preguntamos, cuánto invadimos y cuánto acompañamos, cómo definir esto. Me parece preocupante y atendible en relación a los adolescentes, pero también a los adultos, porque las mujeres en general somos muy interpeladas, tengamos la edad que tengamos. En estos últimos 5 años en los que vos antes, Moni, estabas hablando, ¿qué tipo de cambios en cuanto a este contexto de la sexualidad, de hablar de género, de hablar de una identidad, de hablar de un montón de cuestiones como las que mencionaba recién también Barbie? Digo, ¿cómo vieron este cambio? ¿O vieron un cambio? ¿No lo vieron? ¿Cree que ahora en el barrio se habla más de estos temas? Sí, me parece que a partir de la atención ginecológica en la posta, el acceso principalmente de las mujeres a todo el tipo de consultas, ¿no? Esto decíamos, bueno, mayoritariamente se llega para prevenir los embarazos. Pero bueno, en eso de prevenir los embarazos también vienen un montón de dudas, de preguntas. Sí, yo creo que había una necesidad muy grande en el barrio, no solo en el barrio de la Ribera, sino todo lo que es el barrio, lo que nosotros le llamamos arriba, porque llegar a la atención ginecológica es complicado en la salud pública. Y nosotros en los centros de salud que correspondían al barrio la teníamos bastante difícil, no era de fácil llegada. Pero además, si tenías la posibilidad de tener la llegada, no estaba tan piola tampoco la atención en esto que decíamos, bueno, decía hoy Florencia, cómo es lo de los médicos que están al servicio de la población, ¿no? Bueno, con miles de historias que en los barrios se transmiten entre las vecinas, ¿no? Cuando muchas veces vas a un lugar a hacerte atender, a pedir una consulta, a tratar de cuidarte para prevenir un nuevo embarazo y bueno, no recibís la atención que corresponde y bueno, muchas de esas mujeres vuelven a sus casas, vuelven a experimentar otro embarazo más y así, bueno, sucesivamente. Yo creo que ha cambiado que a partir de la atención ginecológica y bueno,
de Juli, que además es una divina como médica, como persona, como humano. Esto, destacar también que todos los que han ido pasando por esa posta sanitaria han tenido también algunas características. No es que vienen médicos que traen todo un factor humano que acompañan también a que eso se dé de la forma en que se da. A la posta sanitaria vienen a atenderse niños, jóvenes, hombres, mujeres, bueno, vienen de todos lugares, no solamente atienden a la gente del barrio, vienen de otros barrios, o sea, porque se corre la bolilla, che, andá ya porque te atienden. Eso es lo que se da en ese lugar, te atienden. Como agente hablo ahora porque más en los adolescentes, en la sexualidad en los adolescentes o a los que están empezando su adolescencia. Los chicos ahora en el barrio saben que es usar un preservativo, nada más, pero no es solamente quedar embarazada, sino que todo lo que viene atrás, que es las enfermedades, porque ahora hay chicos adolescentes que tienen relaciones y no se cuidan solamente, y bueno, y van enfermando así a más chicas. Lo bueno del centro de la posta que tiene el centro de día es que ellos enseñan a cómo cuidarse y protegerse y a conocer los métodos. Está buenísimo, tengo personal, ¿cómo se dice? Una experiencia personal de una nena preadolescente que gracias al centro de día que ella va, pudo aprender sus métodos anticonceptivos y cómo transitar esta preadolescencia. Es difícil acompañar o responder las preguntas, porque por ahí vos decís, bueno, te cuento hasta acá, y no, capaz que tenés que seguir diciéndole o explicándole, y hay cosas que todavía uno no sabe. Entonces está bueno que este centro de salud, la posta de la Ribera, como dicen, o el centro de día, ayude a la gente del barrio, sería. Más allá de que la gente grande por ahí por tabú no hablen, porque hay cosas que no te hablan. O cuando nosotros vamos a las casas y preguntamos, ¿cuándo fue tu última vez que fuiste al ginecólogo? Nos dicen, no, hace 1000 años que no voy o nunca fueron. Pero es por esto, por el tabú de decir, no, la sexualidad como que no es importante en la vida. Muy bien, hasta acá llegamos con la primera parte del tercer capítulo del podcast Voces por la Salud. La producción de este podcast cuenta con el apoyo y financiamiento del programa provincial Eureka, promovido por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe. Fue grabado entre junio y septiembre de 2025 en los estudios de Infosoberana, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Agradecemos la asistencia técnica en estudios de Fabián y Malvina, y a todas las personas que hicieron posible la realización de este ciclo. El Centro de Salud Ramón Carrillo, conocido popularmente como la Posta de la Ribera, es un centro de salud comunitaria, ubicado en el barrio de pescadores La Ribera de Villa Gobernador Galvez, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Cuenta ya con 2 producciones de circulación, un libro que recopila algunas de las experiencias de sus fundadores y participantes, y un documental disponible en YouTube, editados en los años 2023 y 2024 respectivamente. Si querés conocer más acerca de este proyecto, nos podés encontrar en Facebook e Instagram como La Posta de la Ribera.